Muy buenos días amigos, les habla el maestro Marco Zapata, espero que se encuentren todos muy bien, agradecer a los suscriptores y a todos los que visitan el canal. El día de hoy vamos a ver una partida bastante interesante del mítico jugador y padre del ajedrez ruso Mikhail Botvinnik. Nació el año 1911 y falleció en 1995 frente al campeón sin corona muy reconocido a nivel internacional, el gran maestro Paul Keres, estoniano y posteriormente calificado como jugador de la Unión Soviética. Muy bien, sin más, vamos a ir de inmediato a la partida. Decir que Mikhail Botvinnik se enfrentaron dos estilos muy particulares. Botvinnik era un jugador muy posicional, ingeniero de profesión, muy estratégico, manejaba muy bien los tipos de posiciones y ciertamente llegó a campeón del mundo en 1948. Hasta el año 63, interrumpidamente, evidentemente, tuvo el campeonato del mundo en su poder. Solamente fue destronado por un par de ocasiones por Smyslov, lo que logró recuperar el título en el año 58. Posteriormente lo pierde con Mikhail Tal, que también vimos unos videos de Tal, así que suscribirse y ver los videos de Mikhail Tal que están en el canal. También se enfrentó contra Tigran Petrosian y ahí evidentemente ya le arrebataron el título de campeón del mundo, pues la FIDE ya no quiso más otorgarle los matches revancha debido a que era un jugador que se preparaba muy bien contra sus rivales. Sin más, vamos a la partida. Blancas parten de 4, Mikhail Botvinnik. Caballo F6 juega Paul Keres, el gran maestro de Estonia. C4 y E6. La idea particularmente puede ser sacar el alfil a B4, dándole un jaque al rey, transponiendo por ejemplo a una situación tras caballo C3. Podríamos decir que las negras podrían jugar alfil B4 en una defensa nimzo-india. Caballo C3 tras esa jugada del patriarca de la Unión Soviética y padre del ajedrez ruso. Paul quiere juega D5. Ciertamente las blancas podrían desarrollar, como ustedes pueden apreciar, el caballo a F3, el alfil a G5 o a F4 ciertamente, y no habría ningún problema. En este caso vamos a hacer un estudio del sistema Karlsbad que utilizan las blancas en el sistema del gambito de dama contra esta estructura. C por D5 y E por D5. Tras esto las blancas juegan alfil G5, hacen una jugada de desarrollo, puesto que la jugada de alfil es una jugada de desarrollo, que clava el caballo, puesto que la dama se encuentra en D8. Si el caballo sale, el alfil captura a la dama y prepara E3, puesto que el alfil ya salió. El alfil no quedaría encerrado detrás de sus peones, por tanto va por el sistema de Karlsbad. Alfil E7 juega el maestro Paul Keres, la idea es desarrollar una pieza y se desclava, puesto que el caballo al salir estaría siendo atacado el alfil y no la dama. A la vez prepara el enroque corto. E3. Veamos esta situación. En esta situación E3 se prepara el sistema de Karlsbad, que consiste en el peón en H2, G2, F2, E3 y D4, y este vendrían siendo el ataque de minorías que posteriormente vamos a hablar de ello. Enroque corto, juegan las negras desarrollando las piezas. Muchas veces hemos dicho nosotros la importancia del enroque en las primeras jugadas, no quedarnos en el centro. Para ello pueden ver la partida de Paul Morphy en este mismo canal que destrozó al Duque de Brunswick cuando se quedó en el centro del tablero, o bien la partida de Steinitz, ¿cierto? Con von Barreleven, que también fue una partida brillante del primer campeón del mundo oficial. Bueno, tras enroque, las blancas juegan alfil de 3. La idea es apuntar sobre el punto H7, ciertamente. Si bien es cierto, muchas partidas que hemos visto, la naturaleza del ataque está en el punto F7. En este caso, particularmente, es en el punto H7, donde se encuentra el rey escondido tras el enroque corto. Caballo BD7 juegan las negras. Y ustedes dirán, bueno, podemos desarrollar el caballo, por ejemplo, a C6. Ciertamente lo pueden desarrollar, pero chocaría el caballo con el peón de D4, no tendría muy buenas casillas, digamos, de acceso, y se evitaría también la posibilidad de las piezas negras de jugar un C5, por ejemplo, y atacar al peón de D4, o bien la estructura C6, formando una cadena de peones. Ciertamente en esta posición, caballo de 7 es la jugada más acertada.
En muchas ocasiones, tal como señalo en esta posición, las negras podrían eventualmente situar el alfil B6, alfil B7, dependiendo del desarrollo que realicen las piezas blancas, pero transpondríamos a otro sistema de juego. Bueno, caballo B7, las blancas juegan dama C2 y apuntan con su artillería de dama y alfil al punto H7. Ciertamente la amenaza no es real en este minuto de la captura del peón, ya que hay dos piezas que defienden y bueno, dos piezas que atacan. Sigamos con el desarrollo. Ustedes podrían considerar que H6 puede ser una jugada correcta. Ciertamente puede ser una jugada, pero debilitaría la diagonal en esta posición. La idea sería preguntarle al alfil dónde va, pero el alfil controlaría en este caso dos casillas muy importantes, F4 y H4, y se podría retirar sin mayor dificultad. Recordar, por ejemplo, que un cambio de pieza por otra, que este alfil vale 3,5 y el caballo vale 3, no está supeditado simplemente a cambiar porque el valor es muy similar, sino que simplemente tiene que haber un motivo de cambio para poder realizar ese cambio. Bueno, Polqueres en esta posición juega torre 8, una jugada bastante consciente, ya que la torre se ubica en una columna semiabierta y está disparando a la posición del rey enemigo. La idea de este sistema con las piezas negras es trasladar el caballo a la casilla F8, donde podrá defender el punto vulnerable de H7. Si se dan algunas posibilidades, cambiar el alfil de G5 por el alfil de E7 para tener, digamos, un mayor control. Las blancas acá podrían optar, por ejemplo, por caballo F3. ¿Y quién diría que no? Porque es una jugada de desarrollo. El caballo va al centro. Recordar que las casillas centrales son E4, D4, E5 y D5. Y el centro ampliado está en este sector, ¿no? Donde hay varias piezas de las blancas que ya han desarrollado. Bueno, caballo F3 podría ser una continuación lógica, C6, y tras enroque, las blancas intentarían, por ejemplo, jugar la torre a B1, la torre a C1, intentar un ataque de B4 B5 para desarticular el peón o la cadena de peones que se encuentra en esta posición B7, C6, D5. Con este ataque que le llamaríamos el ataque de minorías. ¿Por qué el ataque de minorías? Porque son dos peones contra estos tres que se encuentran en el flanco de dama. En el centro el blanco tiene mayoría, pues tiene 2, y el negro tiene 1. El ataque de minorías consiste, como bien lo dije, en desarticular la cadena y proceder al dominio de las columnas abiertas o semiabiertas que se pudieran producir. Pero en este caso, el patriarca del ajedrez ruso no juega caballo G3, simplemente juega caballo G2. ¿Cuál es la idea? Tener posibilidades de enrocar corto o bien enrocar largo, como muchas veces lo utilizó el ogro de Bakú, Garry Kasparov. Pero también está la posibilidad de enroque corto. Haciendo ciertos alcances, podemos decir que Mikhail Bodvik históricamente participó en 6 Olimpiadas y en aquellas Olimpiadas obtuvo siempre los primeros lugares. Así también participó Polqueres de 2 Olimpiadas, en las cuales tuvo un desarrollo bastante brillante en aquellas participaciones. En este caso, la partida se está jugando en la final del campeonato soviético del año 1952. Bueno, sigamos con nuestros comentarios ajedrecísticos de la partida. Las negras, juegan caballo F8. La idea es situar, como bien les dije, el caballo que se ve imposible de expulsar y sobredefender el punto H7. Tras esta jugada, las blancas continúan con el enroque y conectan las torres. Si nosotros observamos la posición que nos encontramos acá con las negras, ciertamente el negro tiene una pequeña desventaja, cierto, de espacio, ya que las blancas tienen las piezas mucho más afuera. Ciertamente no están del todo mal, están en una posición de ligera desventaja, pero el planteo de las piezas blancas va en coordinación con un F3 y un E4. Es la idea siempre en el ajedrez. Muchas veces dirán, bueno, llegué a una posición muy mala en el medio juego. Pero el medio juego siempre va tomado de la mano de una buena apertura. Y así la buena apertura también va tomada de la mano con un final. Existen muchos textos donde se relaciona incluso la apertura con un buen final. ¿Qué podríamos decir de ellos? Podríamos citar a
de la apertura al final, ¿cierto? Un libro bastante bueno que pueden por ahí descargar en Google, se facilitan mucho las cosas. Bueno, tras enroque, C6 juegan las negras en esta posición. Si nosotros nos fijamos, las blancas y las negras tienen una cadenita de peones B7, C6, D5. Cada uno de los peones se defiende uno con el otro. Recordar que valen un punto cada uno y están archidefendidos. Las blancas, por su parte, tienen exactamente lo mismo. Por tanto, no existen mayores debilidades en la posición de ambos jugadores. En esta situación, la blanca juegan torre a B1 y aquí nos llenamos de flechas nuevamente. Parece que nos estuvieran atacando los indios, pero esto que se llena de flechas porque la idea de esta posición es, como bien les comenté con antelación, atacar, digamos, con el ataque de minorías, pasar la torre a C1 y tratar ciertamente de empujar y llegar a esto, cambiar esta posición y que la dama incluso logre muchas veces pasar y empezar a presionar la torre en C1 y la torre en una columna abierta. Pero veamos qué pasa en esta posición. Tras esto, alfil de 6 juega el maestro Paul Quieres, que estuvo de visita en Chile junto con Nikitin en los años 50-60, y el maestro Cotó. Bueno, veamos. En esta posición, alfil de 6 ataca el punto H2. Bueno, si el blanco jugara B4, seguiría, por ejemplo, alfil por H2, jaque, rey por H2 y caballo G4. Caballo G4, un jaque al rey, cierto movimiento de caballo, obligaría al rey a cualquiera de las dos casillas y tras el retiro, dama por alfil y evidentemente las blancas, aparte de ganar un peón, intentarían trazar amenaza de mate al punto H2. La posición completamente débil, ciertamente, ya ni siquiera existe el caballo en F3 que pudo haber defendido al alfil. Por tanto, mucho cuidado tras alfil de 6, que es recordar que el maestro Paul Quieres era un jugador muy agresivo, tenía un estilo evidentemente incisivo para atacar, por tanto, el maestro y patriarca del ajedrez soviético juega rey H1, una jugada profiláctica. Recordar que la jugada profiláctica muchas veces hemos dicho que es prevenir o prever cualquier posibilidad, ¿cierto? El jugador más reconocido de la profilaxis en ajedrez era el campeón del mundo Tigran Petrosyan, que ya veremos más adelante algunas de sus partidas en este mismo canal. Bueno, tras rey H1, el negro no podría, por ejemplo, capturar este peón. Por ejemplo, alfil por H2 sería quizás imprudente, no por rey por H2, por recordar el famoso salto, simplemente porque en esta posición, tras G3, el alfil queda encerrado, ¿cierto? Y ya no puede salir de esa posición. Se encuentra enclaustrado, digámoslo así. Cuarenteneado, podríamos determinarlo como estamos en nuestros días. Bueno, tras esto, el jugador de las piezas negras juega caballo G6. Algunos dirán, bueno, ¿qué pasa si no jugamos caballo a G6? ¿Qué otra posibilidad podemos tener, cierto? Podría ser un H6, ¿no? H6 preguntándole al alfil dónde va. Bueno, el alfil quizás hay que mantener, dice, la presión sobre esta diagonal, sobre el caballo. Dama E7 podría ser una jugada tratando de impedir ciertamente la idea que tienen las negras y presionar en el punto E3. Impide a la vez alguna jugada como B4. Y tras H3, por ejemplo, alfil de 7 y si A3 con idea de B4, las negras podrían intentar un ataque con G5. Alfil G3 y la posición se volvería bastante interesante, a pesar de la debilidad que hay con los peones de H6 y G5, por la debilitada posición del rey. Si bien es cierto, el negro igual tiene ciertas características que dan cuenta que podría incluso atacar sobre la posición de este rey que se encuentra en H1. Sería una posición digna de observar y de analizar con posterioridad. En esta partida, tras rey H1, el negro juega caballo G6. Mantiene el blanco la clavada en esta posición. Y Mikhail Botvinnik juega, en este caso, F3. La idea particular es jugar E4, ¿no? Existe acá un control, una idea de control central, ¿cierto? Quiere, en el fondo, avanzar el peón hasta E5,
donde va a crear grandes problemas al jugador de las piezas negras. En este caso, Polquieres en esta situación juega alfil e7, se quiere desclavar y bueno, uno podrá decir, bueno, pero realizó una pérdida de tiempo, ciertamente, porque el alfil primero lo movió a d6, posteriormente lo jugó a e7. Muy correcto para los que vienen en ese estilo. Los tiempos son muy importantes en el ajedrez. Muchas veces nosotros coronamos primero y el otro corona después y dice, qué mala suerte, perdí porque el otro coronó primero. Pero la verdad es que uno perdió un tiempo en alguna parte y tiene que saber encontrar dónde perdió ese tiempo. En este caso, alfil e7 es una pérdida de tiempo, pero las blancas atesoran algo muy importante. Quieren jugar e4, e5. Y tras eso dice, bueno, ya que el alfil volvió, yo también voy a replantear mi idea, ya no quiero el ataque de minorías y quiero jugar e4. Quiero controlar esta casilla, la casilla del centro, y quiero de alguna forma avanzar mis peones. Para eso, el blanco tiene varias posibilidades y está haciendo un aprovechamiento de sus torres, que están ubicadas en columnas adyacentes o muy cercanas al avance de los peones. Bueno, sigamos con la partida. Negro juega caballo de 7. Era la idea del alfil e7, tratar de cambiar ese alfilandro, ¿cierto? Que está en G5, que está molestando a la posición de las piezas negras. Alfil por e7, negro juega en torre por e7 y empiezan a preguntarle al peón, bueno, ¿qué vas a hacer? Te estoy atacando. O lo mueves, o bueno, o lo defiendes. ¿Qué hacemos en esta posición? Bueno, las blancas en esta posición jugaron caballo G3, una jugada que pretende jugar caballo F5, ciertamente, y además intenta mantener mayor control sobre E4. Fíjense cuántas piezas ayudan a E4. 1, 2, 3, 4, 5 piezas que están ayudando al avance de E4 y a la vez hay una casilla importante acá, la casilla F5 para la instalación de un caballazo. Pero, ¿qué otra posibilidad existiría? Quizás había otra jugada. Por ejemplo, dama de 2 también es una jugada interesante. ¿Cuál es la idea? Jugar E4 nuevamente y que la dama también ayude a defender al peón de D4. ¿Qué podríamos hacer en esta posición? Por ejemplo, si las negras intentaran jugar caballo F6 de vuelta, seguiría E4, ¿cierto? Y D por E4, F por E4 y las blancas amenazarían, en este caso E5, tocar el caballo y materializar su ventaja o llevar su ventaja posicional tras caballo 4 y caballo D6, instalando un caballo en una casilla fuertísima. Vamos viendo, por ejemplo, dama de 2, ¿qué otra cosa se nos podría ocurrir? Podría ser B5, vamos al ataque, podríamos decir algunos, vamos que se puede, B5 atacando al caballo de C3, ciertamente, bueno, caballo G3 y el otro caballo también se mueve y ataca la torre, ¿no? También intentamos jugar E4. Si las negras en esta posición intentaran jugar, por ejemplo, una cosa como caballo B6, intentando aprovechar esta casilla C4, que muchas veces dicen, bueno, una jugada interesante, las blancas podrían continuar con F4, con la idea de F5 y F6, ¿no? Y de alguna manera debilitar la posición del rey, que se encuentra ahí, en ese caso. Si llegara a tomar, por ejemplo, podríamos instalar un caballo allá y meternos claramente en la casilla F6. Bueno, tras F4, F6 podría ser una jugada, pero veamos todo esto. Hay debilidades de color en la posición, ciertamente, y E4 sería una jugada bastante buena y lógica que pretende avanzar el peón a este 5. Si B4, bueno, ciertamente caballo 2, el caballo defiende los peones y se retira una casilla muy cercana en dirección al centro. Tras D por E4, alfil por E4, ciertamente sería una jugada de ataque, fijémonos que estamos atacando al punto C6. Y si dama de 6, F5. Y veamos cómo las blancas empiezan a tirar o intentarían enviar las piezas hacia otro sector. Por ejemplo, caballo 5, dama C1 y empezamos a tocar las piezas de las negras que tendría que jugar caballo C4, llave 3, caballo A5 y las piezas ya se encuentran arrinconadas, ciertamente. Y tras caballo F4, sospechosamente, las negras tienen muchas debilidades en su posición. Bueno, tras esta posibilidad, porque es una posibilidad, ciertamente, volvamos al análisis que nos tenía acá. Estamos acá en B5, caballo G3, estamos sumergidos en esta posibilidad. Si, por ejemplo, las blancas jugaran
B4, que puede ser otra posible, ¿no? B4. Podríamos jugar caballo de 2, ¿cierto? Y el caballo de 2, bueno, si C5, podríamos jugar E4. Y empezamos a cuestionar. ¿Por qué empezamos a cuestionar? Por ejemplo, si el negro me jugara C4, que parece como una jugada de ataque, parece que viene por las blancas, alfil B1. Y el negro, perdón, el blanco ya queda con todo el centro de disposición para empezar a operar. Y este peón ya sería débil, por supuesto, este también está muy avanzado. Veamos qué otra posibilidad puede existir acá. C por D4, por ejemplo, las blancas tomarían el control de la casilla C6, amenazarían un doblete, ¿cierto? Atacando a la dama y a la torre, las dos piezas mayores, que vale 5 y 9 puntos, y tras alfil B7 empiezan a ingresar los caballazos fuertes sobre la posición del enemigo. Si torre 8, bueno, si torre 8, claramente caballo D6 y empezamos a atacar ambas piezas. Y si, por ejemplo, torre 5, que sería otra continuación, F4. Bueno, si vuelve la torre, nuevamente caballo D6. Y si torre por E4, alfil por E4, ya ganamos la calidad por E4 y dama por peón. Y tras esta posición ya tenemos calidad de más, estamos atacando y la verdad que las piezas negras no tienen ningún contrajuego sobre este rey que está muy bien resguardado. Volvamos a la posición, torre por E7, caballo G3, que fue la jugada del patriarca Botvinnik, que quiere someter a Polquieres a su trabajo posicional y estratégico. Caballo F6. Tras caballo F6, ustedes podrían pensar, bueno, puedo mandar E4, pero ciertamente acá hay un peoncito que está suelto porque la dama le está disparando con algunos rayitos X que le podemos denominar. Tras eso, dama F2, Botvinnik juega, muy correcto en su análisis porque pretende avanzar el peón y el peón de D4 está defendido por la dama. Ahora, si observamos la posición de las blancas, podemos determinar que están muy agrupadas en dirección en el flanco rey y el plan que sostienen a la posición o a cada una de sus piezas es jugar E4, E5. Ciertamente jugar con un plan es una amplia superioridad a no jugar con ningún plan. El plan, como ya lo citaba en videos anteriores, siempre es mejor tener un plan, aunque sea un plan dudoso o de dudosa procedencia, a no tener absolutamente ninguno. Bueno, dama F2 es una jugada bastante interesante que podemos intentar jugar E4, 4-5 como quiere Botvinnik, o en algunos casos incluso enviar el peón a F4. Veamos, en esta posición, ¿qué pasa? Algunos preguntarán, ¿cómo yo puedo tratar de atacar? ¿Cómo? Si yo necesito el ataque y no puedo mantener una defensa pasiva. En videos anteriores estuvimos viendo o comentando ciertamente que es mejor siempre tener una defensa activa o una defensa pasiva. Por ejemplo, si C5 podría ser interesante para romper la posición y que no quedaran los dos peones centralizados. Pero el blanco simplemente tomaría y tras B6, que sería un sacrificio quizás de carácter posicional de parte de las negras, seguimos comiendo los peones. Si dama por B6 con idea, por ejemplo, alfil B7, quedaría débil la casilla F5. Y la dama, que si bien es cierto, ataca al punto B2 y ataca al punto E3 y está como de alguna manera mirando a esa dama en caso de cualquier cuestionamiento, podría venir una jugada muy profiláctica como alfil B1, que pretende, por ejemplo, en caso de torre B8, ambas piezas se están atacando al punto B2, simplemente las blancas juegan B3 y la posición tras alfil E3, caballo 2, el caballo empieza a bloquear al peón de D que quiso alguna vez avanzar y el mejor bloqueador de un peón que quiere avanzar siempre va a ser un caballo. La dama es la peor bloqueadora, para que lo tengan presente como concepto ajedrecístico. El caballo, cuando bloquea, recuerden que el caballo es la única pieza que pasa por arriba de las demás, por tanto, cuando bloquea el caballo también dispara o ataca otras casillas. Pero volvamos a la posición tras dama F2, el negro, que en este caso es Polquieres, juega alfil E6. Veamos la posición que hay acá. Si nosotros observamos la posición, miren cómo están estas piezas agrupadas en la sexta fila, digamos, y por acá no vamos a iniciar operaciones de ataque, porque nuestras piezas de las blancas se encuentran operando en la posición en el flanco de rey. Por tanto, lo que deberíamos hacer es trazar un plan en esa dirección. No debemos trazar el plan por el flanco de dama, porque para acá hay mucha gente.
Deberíamos trazar el plan por acá en el centro, que evidentemente va a ser motivo de una superioridad. Bueno, ¿qué podríamos jugar? Algunos dirán, maestro, podemos jugar E4. Sí, muy cierto, es una posibilidad. Pero tenemos que tener cuidado quizás con las tomas acá en E4, T por E4, caballo G4, y obligaría a la dama quizás a mantenerse acá. No sería del todo grave en esta posición para nada. Me hubiera encantado a la dama negra estar en esta posición con más presión, pero bueno, no se da el caso. Las consideraciones que hace Godwin, dice, no tiene prisa. Recordar Marmoreschi en sus libros decía, sin prisa, en una posición que se tuviera ganada o parcialmente con una ventaja, había que ir con cuidado, ya que es bueno siempre tomar la iniciativa, pero la iniciativa con un sentido siempre mantener las prevenciones de que tu rival pueda tener un contrajuego, que si en una posición dinámica, mantener la ventaja dinámica y que la posición, perdón, mantener la ventaja estática y que no se vuelva en un caos dinámico, porque ahí evidentemente la posición estática se rompe y en este caso la ventaja estática, como lo decía Joseph Dorfman en su libro El Método, la mantiene en este caso Botvinnik. La ventaja estática, es decir, que es una ventaja que no se va a ir a ningún lugar en la medida que yo tenga controlada la posición y voy a ir trabajando la estrategia del ajedrez pausadamente, no yéndose la ventaja a ningún lugar, manteniéndola, por supuesto. Bueno, tras alfil e6, las blancas podrían hacer una jugada que es bastante interesante. F4, para algunos que pensaron, me parece muy bien que pensaron jugar F4 porque dijeron hay una horquilla que le pretendo instalar al jugador de las piezas negras en G6 y E6. Podrían las negras intentar caballo G4 y soñar con pasar la dama H4 y dama G1. Mantengo la amenaza F5 y si el alfil se retira a C8, simplemente F5 y empiezo a alargar las piezas de las negras atrás. Caballo F8 y ahora debo romper el centro e intentar jugar E5, que sería una idea bastante lógica siguiendo los conceptos del ajedrez. Y tras D por E4, simplemente tomo de caballo y bueno, hay amenazas como F6 y hay una posibilidad de instalación de un caballo en C5. Si caballo D7 para luchar porque no, el blanco no avance F6, podría seguir torre F4 tocando el caballo, y si caballo F6, un G4. Uno dirá, pero ¿cómo? Estamos abriendo la posición y este rey, ¿qué pasa? Bueno, mientras el negro no pueda explotar esa posición, está todo bien porque la amenaza es G5 y seguido de F6. Si, por ejemplo, en esta posición el negro capturara caballo por E4, podríamos tomar. Y si caballo F6 para jugarnos caballo D5, ¿cierto? Cuestionándonos nuestro accionar, nosotros simplemente podemos capturar, capturar y tras torre por E7, dama por E7, ya no hay un jaque acá porque está controlado por el alfil y la torre, podemos jugar G5. Amenazamos un jaque descubierto, tomar en F6 y sería jaque y ganaríamos la dama. Si el negro captura, vendría no dama por peón porque está la dama defendiendo, sino que una jugada intermedia como F6. En el fondo F6, una jugada intermedia que bloquea ciertamente la defensa del peón y tras la huida de la dama, por ejemplo, dama de 6, viene dama por peón, que sería un jaque. Recordar que el jaque es cuando una pieza ataca al rey y este rey tiene tres posibilidades. Capturar la pieza que me está atacando, que en este caso es imposible, porque el rey no se puede mover de tantos pasos, sino que se mueve de uno, para todos los sentidos. No puede colocar piezas para bloquear y tampoco, ¿cierto? Bueno, en este caso sí puede arrancar. Si no pudiera hacer ninguna de las tres sería jaque mate. En este caso, rey F8, haríamos una jugada como torre 4. La amenaza es mejor que la ejecución, pues ahora si bien es cierto amenaza dama G7, si hubiésemos hecho dama G7 antes, el rey hubiera arrancado a E8, alfil E6 para poder arrancar con el monarca, y podríamos seguir intentando dar un mate, pero tras alfil C4 impedimos ya algunos jaques en esta casilla y además amenazamos estos jaques y posiblemente incluso el jaque en la octava capturando la torre sin mayores dificultades. Bueno,
tras esta posición, por ejemplo, que estábamos analizando con antelación, dijimos caballo G4, que es una jugada muy interesante. Bueno, sí, G4, ¿qué pasa si nos instalan un caballo de 5? Tocándonos la torre. Simplemente volvemos a F1 y tenemos igual el control. Seguimos amenazando G5, F6. Y si caballo de F6, bueno, caballo por caballo, de 5, amenazamos nuevamente tomar y llegar a la posición anterior. Y si caballo de 5, tenemos dama G3. Una jugada bastante fuerte, posicional, muy al estilo de Botvinnik, que controlaría todas las casillas. Amenazamos G5, F6. Hay debilidades de color también. La torre de A8 no está jugando, así que habría una ventaja clara y evidente de parte de las blancas en esta posición. Ciertamente una idea F4, una idea muy interesante, que tiene un sentido lógico, ciertamente, que es realizar un ataque de horquilla al alfil y al caballo. Sin embargo, en esta posición, Mikhail Botvinnik juega caballo F5. El caballo lo sitúa en el centro ampliado y a la vez ataca a la torre que está en E7. Si por ejemplo las negras jugaran torre 8, podríamos jugar G4 ya que el centro está parcialmente bloqueado, por tanto no nos pueden atacar en el flanco de rey. Y si H6, por ejemplo, para impedir algunas jugadas como G5, dama G3, seguimos manteniendo el control. Quizás aquí habría una jugada, pero es una jugada bastante difícil de hacer. Por ejemplo, podríamos intentar cambiar las damas con dama B8 porque reduciríamos el ataque de las piezas blancas. Quizás en esta posición recordar que si mi rival me está atacando fuertemente, me conviene cambiar la mayor cantidad de piezas posibles con la finalidad de disminuir el ataque. Dama H3 sería quizás una jugada, y bueno, ya vendría otra jugada más rara todavía, que es caballo H7, pero ahí las negras empiezan de alguna manera a zafar, digamos, de esta posición, aunque evidentemente las blancas siguen teniendo las mejores posibilidades, porque tienen dentro de su gama de posibilidades tienen un F4 y tienen mayor espacio para poder atacar en el sector del rey. Pero volvamos a la posición del maestro Mikhail Botvinnik. Ciertamente estamos acá donde instalan caballo F5 y Polquieres toma la decisión realmente tras un profundo análisis de capturar el caballo. Alfil por F5 y ahora nos quedamos con una posición donde existe alfil y caballo, ¿cierto? Contra par de caballos. En una posición que de alguna manera se va a abrir, está semi abierta porque todavía no ocurre, pero se va a abrir rápidamente esta posición. Y el alfil va a ser muy superior al caballo. Veamos cómo se procede en este juego. Dama B6 juegan las negras, intentando de alguna manera conectar las torres y presionar sobre algún punto importante de la posición blanca. Tras esto, Botvinnik, muy consecuente con su plan trazado en las primeras jugadas, juega E4. E4, la idea de E5, ¿cierto? Y empujar las piezas hacia atrás. Si, por ejemplo, en las negras jugasen torre a E8, presionando sobre la columna, simplemente las blancas juegan E5, caballo D7 ya tienen mucha ventaja de espacio y F4. Y tenemos esa posición que es bastante desagradable para las negras. Las blancas tienen todo un espacio. Si bien es cierto el caballo no se puede instalar como habíamos dicho anteriormente en D6, pero el avance del peón F5 va a ser por supuesto decisivo en una posición tan importante como esta. ¿Por qué hacemos caballo D6 y torre D1? Porque el caballo podría intentar amenazar D4, pero simplemente defendemos y a la siguiente jugada el alfil se devuelve y mantenemos la presión para jugar F5. Encontramos también que hay una debilidad en este juego, que es el debilitamiento en las casillas oscuras, ya que hay ausencia de un alfil fianchetado en esa posición. Bueno, entramos en E4, ciertamente, Polquieres toma D por E4 y el blanco evidentemente toma del peón. Sería claramente un error tomar estratégico, conceptual, tomar de caballo o de alfil, ya que nos quedaría un peón aislado y no es la idea justamente del principio en la apertura. La idea en esta posición, ya tengo el centro y voy a avanzar el peón hasta la casilla 5, donde voy a instalar un caballo en D6.
Bueno, torre de 8 juega las negras, intentan atacar al peón de D4 con 2 piezas, E5. No se hace esperar, E5, una jugada de ataque sobre el caballo tiene que buscar una mejor casilla, y qué mejor que instalar un caballo en D5. Evidentemente al blanco no le conviene cambiar en D5, puesto que eliminaría una pieza importante del ataque. Tras caballo D5, caballo 4, una jugada muy sensata, prudente, estratégica, que domina 2 puntos importantes C5 y D6. Bueno. Caballo F8 con idea de G6 e instalar también un caballo en la casilla 6 donde quiera atacar al peón de D4 de parte de Polqueres, tratando de quitarse las amarras que le instaló el maestro Mijail Botvinnik. Caballo D6, una jugada muy fuerte en pleno corazón de la posición del negro que realmente es muy eficaz. Ataca el punto F7 y vemos las bondades de haber instalado la torre en una columna semiabierta, controla el peón, la otra torre ya se abrió a otra columna semiabierta y por supuesto en la posición ya están graves problemas. Dama C7, juegan las negras defendiendo el peón de F7 con la dama, la torre y el rey, pero alfil E4 es una jugada muy fuerte de parte del jugador ruso Botvinnik. Maestro ruso extraordinario, por supuesto, con su estilo posicional, está dando cuenta de un jugador excepcional como fue Polqueres. La amenaza consiste en intentar jugar dama H4, tocando el peón, cambiar el caballo de 5 y colocar una torre en una columna abierta donde va a tener serios problemas el jugador de las piezas negras. Bueno, podríamos pensar en esta posición, bueno, si el caballo nos molesta podríamos sacrificarlo, pero la posición está demasiado inferior de parte de las negras para realizar. Veamos qué podría ocurrir. Torre por caballo, peón por torre, ataco dama y torre, tengo que tomar obligadamente, y tras el cambio, cambio una cantidad de piezas importante, dama F5, toco el peón y tras dama E6, que parece forzada, dama F4 es muy buena, porque amenazo a instalarme en B8, clavando el caballo con el rey y a la vez atacando los peones A7 y B7. Tras H6 darme una ventanita para que el rey pueda arrancar, ciertamente en esta casilla. Podría continuar con dama C7, presiona al peón de F7 y a los peones de A7 y B7. Se intenta, por ejemplo, un ataque como caballo G6, dama por B7. Y si F5, tratando de hacer lo mejor que se pueda, quizás pasar esto, pasar la dama, qué sé yo, dama por A7 y a dama de 2 torre G1 y no pasa absolutamente nada, porque tras el jaque el blanco puede capturar, la dama defiende el peón, hay un peón que va corriendo hasta coronar y la dama a la vez ataca al peón de F5. Veamos qué puede ocurrir entonces, torre por D6 no nos sirve, tras la jugada alfil E4 y el negro juega caballo E6. Caballo E6, bueno, dice estoy defendiendo, ahora mi caballo, que es un caballo importante de D5, controla la casilla y los dos caballos están bloqueando los peones, ciertamente, pero en esta posición, fiel a su concepto, el maestro Botvinnik juega dama H4, ataca al peón de H7, amenaza darle un martillo, un mate al fondo, ¿cierto? En esta posición se conjugan dos piezas atacando al punto H7 y tras esta jugada, bueno, G6 se produce el debilitamiento definitivo de las casillas de color oscuro y tras esto Botvinnik juega alfil por caballo de 5, C por D5 y veamos que si bien es cierto el caballo no puede instalarse en F6, pero se le ocurre al maestro Botvinnik torre C1, dominio absoluto de la columna abierta, ya la dama tiene que salir de esta posición, dama D7, fíjense que la torre no puede mover porque el caballo impide su movimiento y la torre de D8 tampoco puede luchar por esta columna debido a que el caballo también contiene esa posición. Tras esto pensarán y podrán detener el video y decir, bueno, ¿cómo continuamos? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo materializamos la ventaja? Podrían tomarse un minuto de tiempo y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo atacamos? ¿Dónde está el punto? Quizás dirán algunos, bueno, H7, pero estamos lejanos de ese punto. Y quizás F7, pero se ve sobredefendido con muchas piezas. Bueno, los que consideren ese punto de vista están muy correctos. Pueden ser los puntos de ataque, vulnerables, evidente. Pero hay jugadas, por ejemplo,
que no hemos visto en videos anteriores. Creo que lo vamos a ver por primera vez, que es torre C3. Torre C3 es una jugada fascinante, bastante buena, conceptualmente perfecta. ¿Por qué? Porque permite el paso de la torre por la tercera fila, amenaza el punto F7 y además va a instalar también la amenaza posible del peón en H7. Por tanto, conceptualmente tenemos la posibilidad también de pasar las torres por la tercera fila y sumamos una pieza más a nuestro ataque. Torre F8 sobredefiende el maestro Polquieres y ahora viene la jugada extraordinaria del maestro Botvinnik. Siendo un jugador de características posicionales, evidentemente tiene unos conceptos realmente fascinantes del ataque y juega caballo F5. Una jugada realmente notable que ataca la torre con dos piezas. El caballo no se puede capturar. Veamos qué pasa. Si G por F5, ahora toma importancia la torre en la tercera. Torre G3 jaque, es un jaque, recordar, ciertamente. Si me tapo de caballo, simplemente me comen el caballo, muchas gracias, y a rey H8, bueno, dama G7, jaque mate, no puede comer porque está la torre acá en G3. Y si, por ejemplo, ocurriese otra situación, por ejemplo, caballo G7, ocurriría también exactamente un dama F6, que a la siguiente jugada sería jaque mate nuevamente. ¿Qué pasa entonces? Si el caballo llegase a la casilla F5. Veamos, ¿qué ocurrió en esta posición? Caballo F5. ¿Qué pasa si el negro jugara torre 8? Bueno, si torre 8 podría venir esta jugada y amenaza caballo H6. Una jugada bastante buena, se ubica en una casilla muy fuerte, debilitada de color. Amenazó caballo H6 jaque mate, ya que el rey no se podría mover, estaría impedido de moverse. Y tras H5 seguiría, por ejemplo, caballo H6. Ciertamente, tras rey H7 podemos tener incluso este tipo de jugadas como caballo por F7, quizás podríamos detenernos en un análisis un poco más profundo, por ejemplo, si torre 7, digámoslo, podría venir caballo G5. Y sí, bueno, caballo por caballo, se cae esta posibilidad, se cae la torre de F8, así que el sostenedor de la torre F8, que era el caballo, lo hacemos mover. Por tanto, en esta posición de caballo F5 es una jugada ya absolutamente decisiva, donde el negro no tiene mucho que hacer, simplemente con las mejores jugadas trata de resistir el maestro Polquieres con torre F E8. Torre F E8, una jugada que trata de sostener, dice, bueno, por último, entrego la calidad, que me coma la torre, y bueno, sostengo quizás la posición, cambiando las damas, qué sé yo, jugando de torre. Pero no está en la idea que tiene el patriarca ruso. Y juega caballo H6. Nuevamente una jugada muy buena. Por ejemplo, si rey G7, dama F6, jaque, no puede capturar, evidentemente porque está el peón y la torre defendiendo a la dama. Y si, bueno, rey H8, rey F8, perdón, dama H8, jaque mate, y una posición absolutamente cuarenteneada de ese rey que no puede salir a ninguna parte. Y tras, por ejemplo, rey por H6, que sería la próxima posibilidad, vendría este famoso mate, donde la torre por la tercera pasa a H3 y el rey no puede arrancar a ninguna casilla. Por tanto, volvamos a caballo H6, jaque, negro juega rey F8 y ahora la jugada que ustedes mismos dirán, bueno, hay varias, dirán ustedes, ¿con cuál gano? Algunos dirán, por ejemplo, torre CF3. Y puede ser una continuación ganadora porque también ya la posición estaba completamente despedazada. Si las negras juegan F5, recordar que aquí tenemos, por ejemplo, la captura al paso. Ciertamente, no se olviden que el blanco podría capturar al paso cuando un peón salta al lado mío, estando yo en la quinta fila y tengo la posibilidad de capturar de esta forma. No se nos olvide. Pero en esta posición existiría una jugada bastante buena como torre por F5. Sacrificio de pieza y tras G por F5, torre por F5. Jaque. Me puedo tapar, ciertamente, puedo arrancar y no puedo comer. Por tanto, es un jaque solamente. ¿Qué pasa si el negro juega rey G7? Si rey G7,
Dama F6, jaque, mate. El rey no puede capturar, no se puede tapar, ni puede arrancar a ninguna casilla. Están todas las casillas ocupadas. Por tanto, a torre por F5 podían jugar torre F7. Torre por torre, dama por torre, caballo por dama, rey por caballo, dama por H7, y esto igualmente se gana. Pero va a costar un poquito más de trabajo, y lo que hizo el maestro Botvinnik en esta posición, dijo, no quiero trabajar tanto, y si esta posición ya la tengo ganada. Así que juego dama F6. Insiste con la amenaza de dama H8, que es un mate por un rey que está totalmente encerrado, cuarenteneado, como le podríamos determinar. Fijémonos en la actividad de la torre. La torre muy activa, ciertamente. La torre activa, tiene muchas piezas para pasar. Un caballo que está disfrutando de una muy linda posición en H6. Caballo G7, se hace única jugada en esta posición con el objetivo de neutralizar el ataque de la dama a la casilla H8. Pensemos bien, analicemos. ¿Cómo materializamos esta ventaja? ¿Por dónde nos instalamos? Tenemos el dominio de la columna C, ciertamente. El dominio de la columna F también. Tenemos las piezas muy bien dispuestas. Si analizamos la posición de las damas, nos vamos a dar cuenta que la dama blanca se encuentra muy activa y la dama negra ha estado absolutamente pasiva a lo largo de la partida. Las torres blancas también se ubicaron en posiciones activas y recordar que la torre en un minuto estuvo en A8, estuvo pasiva por un buen rato. Y fijémonos también en algo importante, las debilidades que se crearon en la posición del rey negro, más no así en la posición del rey blanco, que tras rey H1, que fue una jugada profiláctica, el blanco no tuvo mayores problemas en avanzar sus peones a E4 y maniobrar con el famoso sistema Karsat, que es una de las ideas cuando juegan caballo 2, intentar jugar F3 y E4. Bueno, en esta posición, como ustedes podrán quizás haber tenido el video y analizar muy detenidamente por dónde seguir, me imagino que tienen que haber encontrado torre CF3. Una jugada realmente donde se triplica las piezas, estamos hablando de triplicar piezas, en la misma columna, en el punto F7. Esta partida realmente es una partida, un ejemplo de estrategia, un ejemplo de manejo de los conceptos posicionales, un aprovechamiento, ¿cierto?, de las debilidades de color que crearon las blancas en el campo enemigo de las negras, y a la vez da cuenta también del estilo tan importante que tenía Botvinnik. No por menos fue el entrenador de Anatoly Karpov, Garry Kasparov, y así muchos han estado en la escuela de Botvinnik, Vladimir Kramnik, Alexei Chirov, y así muchos otros en el Palacio de Pioneros, ¿cierto?, de Moscú. Bueno, en esta posición, los felicito si encontraron el torre CF3, está hablando muy bien. Si les gusta este tipo de posiciones, no se olviden suscribirse, ciertamente, pueden darle un like también al video si les gustó. Veamos cómo proseguimos y cómo termina el patriarca del ajedrez ruso con la fortaleza que trata de crear, en este caso, Polquieres. Bueno, torre C8, saca una torre, quizás ya es demasiado tarde, trata de alguna manera que el rey tenga una mínima posibilidad de arrancar. Esto ya no es un dominio de columna, es simplemente una jugada casi única. Y tras eso, caballo por F7. Entonces ahora nos damos cuenta que el blanco ya logra, ciertamente, obtener una ventaja decisiva. Vamos a sacar un poco las flechitas que están acá para que no nos molesten. Vamos a ver para poder mirar de mejor forma esta posición que se nos da con el motivo del caballo por F7. Veamos esta posición, cómo ha quedado. Caballo por F7, ¿qué amenaza? El caballo se ha comido un peón. Ya las blancas tienen 6 peones y las negras tienen 5. Pero evidentemente no solamente la ventaja material que tienen,
sino que tienen una ventaja posicional abrumadora. Amenazan caballo de 6, un jaque descubierto, y descubierto porque saca una pieza y amenazó capturar otra más. Ciertamente, y si el rey negro no tiene muchas casillas, el mate casi en F8 o bien la captura de la torre se va a hacer evidente por parte de la dama. Bueno, ¿qué pasa ahora si torre por F7? Simplemente dama por torre, dama por dama, torre por dama, jaque. No puede capturar porque está la torre de F1. Y a rey G8 simplemente me pongo a comer peones, torre por B7. Y si caballo F5 con el objetivo de obstruir la posición, sigo capturando peones. Y si caballo por D4, torre D7. Y ya la posición se ve ciertamente dominante. Una torre en séptima, ¿cierto? Claramente. Una torre que también puede instalarse en séptima fila. Una torre que amenaza al peón de D5, el último ya bastión. Tengo un peón pasado todavía y dos acá también que pueden correr. Solamente debería preocuparme que no dieran mate del pasillo al fondo y me puedo dar un aire en H3 y el rey en H2 y estamos felices. Ya el blanco tendría en esta posición 5 peones contra las negras que tienen 3 peones y además tienen calidad de menos porque tienen un caballo contra una torre. Por tanto, no juegan torre por F7, sino que juegan en este caso torre E6. Amenaza a capturar la dama y ahora, bueno, ¿qué hacemos? Hay muchas jugadas que pueden ganar. Ya si el caballo sale en esta posición, por ejemplo, caballo G5, jaque, digo, descubierto, sí, pero me come la dama. Así que primero el maestro Denis juega dama G5 y por supuesto ahora se amenaza la jugada descubierta, caballo D6. No puede capturar el caballo, porque así dama por caballo seguiría torre por dama, se pierde la dama absolutamente y la partida de inmediato. Recordar el valor de la dama 9 puntos y la torre 5. Dama G5 encuentra como único método de obstrucción de la torre contra el rey, jugar caballo F5, el maestro Quieres, y tras esto, caballo H6. Caballo H6, una jugada fuertísima, presiona nuevamente el caballo. Vean cuántas piezas atacan al caballo. El caballo de H6, la dama de G5, la torre de F3, la torre de F1. 4 piezas imponiéndose sobre el caballo. En esta posición, ya que eres muy abrumado, juega dama G7, que ni siquiera es una amenaza. Bueno, podría tratar de capturar este caballo, pero en realidad no es la amenaza. Y las blancas, tras esta jugada de G4, el negro termina abandonando. Es evidente que la posición es un colapso total de la posición del negro. No puede capturar dama por caballo porque simplemente dama por dama, jaque, y el caballo no puede capturar la dama porque se encuentra clavado. Recordar que las clavadas se pueden dar con alfiles, con torres, con damas, sobre diferentes tipos de posiciones. Bueno, aquí nos dimos cuenta, un estilo bastante sólido de parte del patriarca ruso, Mikhail Botvinnik. No, como yo bien les dije, fue el maestro en el Palacio de Pioneros de Moscú, de grandes jugadores históricos del ajedrez mundial, 1948 hasta el año 63, particularmente fue uno de los dominantes del mundo de las 64 casillas en los campeonatos mundiales y por supuesto un estudioso absoluto del ajedrez en todas sus facetas. No eludía el ataque, por supuesto, pero su estilo era más bien un estilo estratégico y posicional, pero en este caso dio cuenta claramente del agresivo gran maestro Paul Keres. Espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido también algunos elementos que tenemos acá, por ejemplo, el paso de la torre por la tercera fila, el aprovechamiento de las casillas o debilidades de color, el sistema Carlsbad, que de alguna manera lo pueden ir añadiendo a su repertorio. Así que de mi parte, muchas gracias. Suscríbanse al canal, espero que les haya gustado, propongan nuevas partidas, sus comentarios engrandecen también el canal y engrandecen también, por supuesto, el aprendizaje de ustedes en el mundo de las 64 casillas de ajedrez. Espero que estén todos muy bien, así que nos estaríamos viendo
en una nueva transmisión. Hasta luego.